El luchador volcó su casco protector cerca de la piedra. El ambiente era amigable. Los chicos con túnicas conversaban animadamente. De la nada se escuchó un sonido extraño, sumiendo a todos en confusión. Alguien de la multitud dijo que eran selectivos, serpientes marinas que no se convirtieron en dragones por una maldición. Enseguida se escuchó el grito de quien lo dijo, el grito de una chica llamando a los luchadores a prepararse. Y entonces él mostró su esencia aterradora rugiendo fuertemente. Hacia adelante se asomó un delicado pie femenino con un marco dorado. Los luchadores se quedaron congelados envueltos en polvo mágico. Una voz suave les aconsejó prepararse con calma. Esto lo dijo la dueña de cabello rosa de esa pierna, irradiando polvo a su alrededor. Chester, jugador de primer nivel, inmediatamente anunció su participación en la batalla. Saltó hacia arriba irradiando con su daga un resplandor oscuro. Al momento siguiente golpeó al selectivo y, al parecer, se disolvió junto con él en un destello de luz. La historia comienza desde aquel día, cuando el padre de Chester cayó enfermo en el hospital por déficit de maná. La enfermedad incurable comenzó cuando hace 13 años se abrió un portal a otro mundo. Después, las personas de repente empezaron a despertar y obtener superpoderes. Sin embargo, pronto del portal empezaron a salir criaturas con el objetivo de causar daño a la humanidad. Entonces la mitad de las personas desarrollaron enfermedades, y los otros jugadores despiertos entraron en batalla con los monstruos. El botín de los monstruos valía la pena. Los jugadores empezaron a enriquecerse vendiéndolo. Las personas relacionadas con la caza de monstruos acumulaban fortunas enteras. Chester necesitaba una piedra rara que caía de los monstruos, un ingrediente del inhibidor que aliviaba la enfermedad de papá. La madre de Chester encontró un trabajo adicional. Su hermana entregó el dinero que había ahorrado para su boda, pero no era suficiente. Después del trabajo, Chester también iba a un trabajo extra. Igual no alcanzaba el dinero. Chester soñaba con ser un despierto para no tener que preocuparse por todo esto. Una vez, acostado en la cama por la noche, Chester, una vez más, se imaginaba siendo un jugador. Sabía que los jugadores ganaban bien, pero también que convertirse en uno era como una lotería. Chester yacía rezando a todas las fuerzas para convertirse en un jugador de clase fuerte. El chico se levantó para lavarse, dejando las esperanzas, pero algo sucedió. Ante él apareció una placa semitransparente azul, haciéndole entender que había despertado y se había convertido en jugador. Chester miró ansiosamente la ventana de estado y descubrió que solo tenía el primer nivel, lo que se veía extremadamente débil y para nada como esperaba. El chico sentía simultáneamente alegría y rabia. Alegría por el despertar mismo y enojo por los francamente malos indicadores iniciales. Chester lloró, pues entendía que los jugadores normales tenían una cantidad total de puntos de estado que generalmente superaba los 40, y él ni siquiera se acercaba a ese nivel. Empezó a contar con esperanza, pero muy rápido descubrió que su cantidad total era de solo 18 puntos. Chester necesitaba subir como mínimo al 6º nivel para al menos acercarse en fuerza a los jugadores normales. Sabía bien que precisamente las habilidades fuertes y raras hacían a un jugador privilegiado y lo distinguían entre los demás. Normalmente al principio los jugadores recibían una de 3 clases: médico, asalto o sicario, y esto se consideraba estándar. También existía la habilidad Boost, que permitía subir de nivel significativamente más rápido y superar a otros jugadores. Había jugadores que habían despertado 2 veces. En todo el mundo no había más de 10, y Helen era una de ellas. Existían también jugadores que no podían subir de nivel y casi no se diferenciaban de las personas normales. Pero incluso ellos tenían habilidades. En 19 años,
Nadie había oído de despiertos sin habilidades. De repente Chester descubrió algo en la ventana de inventario, y este hallazgo inmediatamente atrajo su atención. Estaba sinceramente sorprendido al ver allí una espada élfica y un supermartillo, pues tales objetos se consideraban extremadamente raros. Chester entró al mercado del juego y vio que el precio por una de esas cosas era de 9 unidades de points. Al principio consideraba esta moneda completamente inútil, pero pronto entendió que poseía una suma equivalente a más de 2.000 millones de dinero real. Chester entró a la sección de objetos legendarios, pero enseguida recibió una notificación de que con el nivel normal estaba prohibido comprar tales objetos. Se enojó, notó la sección de medicamentos e inmediatamente entró allí con la esperanza de encontrar al menos algún remedio para su padre. En ese momento se le ocurrió la idea de dedicarse al comercio y encontró un producto que aumentaba el indicador de fuerza, decidiendo comprarlo de inmediato. Sin pensarlo 2 veces, Chester tragó la piedrita comprada y su organismo casi instantáneamente empezó a reaccionar violentamente a los cambios. Sus músculos se hinchaban, los huesos se retorcían con calambres, el sudor brotaba por el cuerpo y las lágrimas corrían de sus ojos por el dolor y la tensión. Cuando todo terminó, descubrió con asombro que la cantidad de puntos de fuerza había subido a 10.000. Animado por el resultado, Chester decidió vender también la habilidad pasiva, estableciendo un precio de 9 unidades de points. Solo se podía publicar mercancía a través de un vendedor, que exigía el 20% de cada transacción. Pero Chester no quiso perder la oportunidad e igual puso la habilidad a la venta, a pesar de las condiciones desfavorables. Inmediatamente después se abastecieron de piedritas para seguir aumentando el indicador de fuerza, sin querer perder tiempo. A la mañana siguiente, Chester llegó al centro de registro de jugadores, decidiendo resolver oficialmente su estado. Le contó toda la historia a la administradora, pero ella dudaba, pues según sus palabras, él era demasiado viejo para el despertar de poderes. Chester se sorprendió sinceramente al escuchar que lo consideraban viejo, y al mirarse al espejo, se quedó paralizado. Lucía como de 60 años. Miró sus manos envejecidas, y con pesada comprensión, se dio cuenta de que por todo en este mundo hay que pagar. En ese mismo momento descubrió que cada segundo perdía un point, y estos eran años de su propia vida. A Chester le quedaba menos de 1 año y medio de vida, y rápidamente entendió que la única salida era vender lo más posible y rápido. Entre sus cosas, encontró una consola vieja, e intentó simplemente conectarla directo a la ventana de venta del sistema. Por la consola estableció un precio de 8 unidades de points, pues todavía tenía instalados cerca de 40 juegos. Mientras Chester reflexionaba qué más vender, del otro lado de la pantalla el catálogo lo hojeaba una extraña chica con cuernos. Ella notó la notificación de nuevos productos e inmediatamente se apresuró a ver las ofertas frescas en el mercado. Y Chester en ese momento vio cómo su mercancía se iba de la venta. Y junto con eso desaparecían las arrugas de su rostro. Entonces entendió que la duración de su vida dependía directamente de la cantidad de points en el balance. Toda la chatarra de Chester la compró la curiosa chica, examinando atentamente cada cosa con genuino interés. La chica tomó el teléfono y vio una notificación, sinceramente desconcertada, pues sostenía tal cosa en sus manos por primera vez. Estaba por decir poco sorprendida cuando abrió la cámara y vio cómo el teléfono de repente se convirtió en un espejo. Después de muy poco tiempo, ya estaba posando con confianza, tomándose selfies con notable placer. Al mismo tiempo, la chica con cuernos se enojaba,
pues alguien logró interceptarle casi la mitad de los productos de Chester. Sin embargo, algo logró comprar, aunque no en el volumen que esperaba. Sinceramente no entendía para qué servían estas extrañas cosas humanas y cómo usarlas. Después de descifrar la consola, la chica igual perdió en los primeros minutos del juego y nuevamente se enojó irritada. Mientras tanto, Chester salió a la calle para probar en la práctica otra idea que se le había ocurrido. Para su pesar, el sistema no permitió poner a la venta el auto de otra persona, lo que inmediatamente arruinó uno de sus planes. En cambio, las cosas tiradas de la basura sí logró venderlas, y esto le dio una pequeña pero importante ganancia. Algo claramente salió mal, y a la mañana siguiente, Chester descubrió que le quedaban solo 11 días de vida. Además, le llegó una queja de un comprador, y con sorpresa entendió que en el sistema también existía tal función. Chester bajó el precio, y literalmente en un segundo, todos sus productos fueron comprados, lo que no pudo dejar de alegrarlo. Sin embargo, el sistema inmediatamente detuvo su actividad. El 70% de los productos resultaron defectuosos y recibieron quejas. Había que resolver urgentemente las reclamaciones. De lo contrario, el sistema amenazaba con bloquear su cuenta por 3 meses. Entonces entendió que los clientes probablemente no eran de la Tierra, por eso se quejaban. Simplemente no sabían usar las cosas. Chester decidió dedicarse a la reventa, comprando productos usados, pero de repente se dio cuenta de que casi no le quedaban fondos. En ese momento, maduró en él lo que le pareció un plan verdaderamente genial, e inmediatamente se puso manos a la obra. En el trabajo, cargando bolsas sospechosamente ligeras de cemento, escuchó elogios por su resistencia y fuerza. Chester agradeció nerviosamente a los colegas y siguió adelante, tratando de no atraer atención innecesaria sobre sí. Trayendo a casa un montón de basura, después de 3 días, se preparó para la venta. Justo en ese momento, lo desbanearon. Y entonces, descubrió con horror que las quejas ahora llegaban al 100% de los productos exhibidos. El sistema le dio otra oportunidad. Un ban repetido de 3 días y 4 días para lograr resolver todos los problemas. Vio el mensaje sobre la consola rota y de repente entendió que simplemente olvidó poner las baterías para los compradores extraterrestres. Hojeando las quejas, Chester leía reclamaciones francamente estúpidas y se enojaba simultáneamente consigo mismo y con los extraños clientes. Al día siguiente, Chester resolvió el problema, incluyendo el envío de baterías al gamer extraterrestre para que pudiera jugar. Se alegró sinceramente al ver la notificación sobre el levantamiento del bloqueo y el retorno del acceso al comercio. Chester estaba contento, pues ahora logró volver a publicar todos los productos sin restricciones del sistema. Ya después de unos minutos disfrutaba del resultado, una suma recaudada de 10 unidades de points. Chester volvió al centro de registro y se inscribió para el test obligatorio de 3 semanas para jugadores. El test mismo se realizaba en un centro especial de preparación, equipado para verificar habilidades y resistencia. Allí Chester supo que reprobar la prueba lo privaría del estatus de jugador, pues el despertar era solo el comienzo del camino. Después de 3 semanas de preparación tenaz y agotadora, Chester salió del centro junto con colegas contento. El test fue aprobado exitosamente. Una de las colegas propuso celebrar juntos la aprobación de la prueba, decidiendo distraerse un poco después de los días tensos. Chester no se negó y con gusto aceptó la invitación, sintiendo alivio y una rara tranquilidad. Ya. Al día siguiente, Chester llegó a la registraduría y literalmente brillaba de felicidad, sosteniendo en sus manos la credencial de jugador. Ese mismo día, echó un vistazo al alquiler de equipo. Se puso la armadura
y adquirió la espada más barata de las disponibles. Necesitaba ahorrar parte de los fondos para vivir en el mundo de los jugadores, a donde planeaba ir en el futuro cercano. Llegando al mundo de los jugadores, inmediatamente se puso como meta derrotar solo a algún jefe. De repente, en las puertas masivas, se escuchó la voz de alguien, como si alguien lo llamara desde la profundidad del espacio. El caballero en traje que lo llamó le aconsejó encontrar un compañero antes de entrar dentro de las puertas, pero Chester fue solo, por lo que en los rostros de todos los testigos se congelaron simultáneamente asombro y sorpresa. Chester estaba parado emocionado ante la entrada, pensando paralelamente en algo suyo y tratando de concentrarse. Las puertas llevaban a una mazmorra, y al entrar vio a otros luchadores frente a un conejo enorme y malvado. El conejo se lanzó sobre los luchadores. Todos ellos habían despertado muy recientemente y antes llevaban una vida completamente normal. Los chicos resistían valientemente, pero el monstruo orejudo los destrozaba sin darles la más mínima oportunidad. Al ver esta aterradora escena, Chester se paralizó de ansiedad, dándose cuenta de lo peligrosa que era la situación. Después de aproximadamente 10 minutos, a la multitud de jugadores, logró derribar al monstruo, aunque las fuerzas casi se les agotaron. Chester activó el modo de invisibilidad y decidió avanzar más profundo, sin atraer atención innecesaria sobre sí. Después de unos pasos, notó el gremio Ryzen, que estaba bajo el mando de Lillian. La sanadora del gremio, Kayla, afirmó con confianza que en el futuro cercano debería aparecer un nuevo monstruo. Otros miembros del grupo recordaron que necesitaban al conejo vivo, por lo que no podían apresurarse con el ataque. De su conversación, quedó finalmente claro que lo esperaban allí ya 15 días enteros, contando las horas y perdiendo gradualmente la paciencia. Decidieron avanzar cautelosamente un poco hacia adentro de la ubicación, pero a mitad del camino, de repente notaron el movimiento de alguien adelante. Resultó ser Chester, y la comandante en voz baja le aconsejó a Kayla, que caminaba junto a ella, no prestarle ninguna atención. Acercándose más, Lillian se sorprendió sinceramente. Chester estaba sin rasguños, completamente solo, y además tenía disponible la habilidad de invisibilidad. Entonces, la comandante notó que el chico estaba vestido con equipo alquilado, e inmediatamente lo consideró un psicópata extraño, sin sentido de autoconservación. Chester se acercaba tranquilamente a la gran figura escondida en la densa oscuridad, como si no sintiera ni miedo ni dudas. Era un conejo. Mientras Chester se acercaba cada vez más, las chicas adivinaban entre ellas si era novato o simplemente anormal. Desenvainando la espada, Chester nuevamente sorprendió a las damas. Ellas sabían perfectamente que para matar de un golpe se necesitaba como mínimo el nivel 30. Después de una serie de rápidas piruetas y movimientos bruscos, el monstruo cayó pesadamente al suelo y quedó tendido muerto. Algo salió mal. Del monstruo no cayó nada, y mientras Chester estaba paralizado, otros conejos ya lograron rodearlo. Se escuchó el sonido de pasos. Chester se volvió invisible nuevamente y de repente asestó un golpe rápido al primer conejito que encontró. Kayla miraba a Lillian con evidente expectativa de al menos alguna reacción, pero ella continuaba observando en silencio lo que sucedía. Mientras tanto, la comandante, parada en silencio en su lugar, concluyó para sí misma que Chester estaba lejos de ser un novato. Recordó la regla de los 20 niveles. El botín y la experiencia caen solo cuando el nivel del jugador es al menos 20 niveles menor que el del monstruo. Pero la experiencia y los objetos es imposible obtenerlos de un monstruo que está 20 niveles por debajo del tuyo propio.
La magia de los cadáveres realmente da botín. Pero con una diferencia de 20 niveles, de todos modos, no habrá ningún botín. Después de observar un poco más, Lillian entendió que esta era la primera cacería del chico, y las chicas decidieron continuar simplemente mirando. Matando conejos uno tras otro, Chester de repente notó algo extraño que llamó su atención. Por suerte, de algunos monstruos empezaron a caer cristales, lo que lo animó un poco, pero los puntos de experiencia seguían sin aumentar. Y Chester tomó la decisión de continuar trabajando durante otra hora. Sin embargo, después de 5 horas, abriendo el menú del sistema, vio que los puntos eran exactamente los mismos que había al principio. Las chicas miraban a Chester con emoción, y ellas mismas se sentían incómodas, compartiendo involuntariamente con él la amargura y la silenciosa decepción de lo que sucedía. Chester estaba sentado mirando en la ventana del sistema su tabla de puntos de experiencia, y cada vez sentía dentro de sí una desesperanza y vacío crecientes. Por el cuerpo de un monstruo en el mercado, ofrecían cerca de 100 points. Chester sonrió forzadamente, tratando de sacar de esta experiencia al menos algo bueno. Mientras el chico estaba sentado pensando en lo suyo, por detrás intentó acercarse sigilosamente otro orejudo, aprovechando su ensimismamiento. Hace apenas un momento, la espada yacía tranquilamente junto a Chester, pero ya al momento siguiente estaba en su mano segura y asestó un golpe preciso al monstruo. La sangre salpicó el rostro de Chester, en el cual se reflejaban simultáneamente la desesperanza y la completa indiferencia por lo que sucedía a su alrededor. De la nada apareció una nueva ola de conejos, cerrándose rápidamente alrededor de Chester y privándolo de la posibilidad de retirarse tranquilamente. Con la misma indiferencia, pero con una inesperadamente nueva fuerza, el chico volvió a ponerse a cortarlos uno tras otro, como si nada más alrededor ya importara. Al final del corto combate a Chester le llegó una notificación de que recibió el premio Cazador de Conejos con Cuernos por matar 300 monstruos. Hojeando el menú un poco más, el chico vio que le dieron un punto de resistencia y le abrieron la posibilidad de crecer con el tiempo hasta un título raro. Mientras Chester estaba parado sumido en pensamientos, Lillian estaba cerca y lo miraba con una mirada en la que claramente se leía enamoramiento. Los monstruos rodearon nuevamente a Chester, y Lillian con sorpresa notaba que él ya acababa con los conejos de un solo golpe. De repente Lillian, con una sonrisa lujuriosa, dio un paso hacia el lugar de la pelea, decidiendo intervenir, jugar con el caos y convertir el enfrentamiento en su atrevido beneficio. Chester acabó con otra ola de conejitos. De repente escuchó que alguien se acercaba por detrás. Al voltearse, vio a las chicas. A sus ojos, lo primero que le llamó la atención fue su equipo de nivel superior. Se preguntó quiénes eran estas chicas. Kayla inmediatamente habló en tono tranquilo. Le pidió que no tuviera miedo y explicó con confianza que representaban el servicio de seguridad. Chester se tensó notablemente. Se quedó en silencio un momento. Luego inmediatamente preguntó, tratando de mantenerse seguro, ¿cuál era el problema y por qué razón se acercaron a él? Respondió que no notó su aparición, e inmediatamente enfatizó que ellas no llevaban ninguna identificación. Kayla explicó tranquilamente que acababan de regresar de una misión, y él probablemente no las notó porque usaron la habilidad de ocultamiento. Chester titubeó, y en su cabeza surgió la pregunta: ¿qué tipo de ocultamiento debía ser para que él no escuchara los pasos e incluso no sintiera su respiración cerca? La chica interrumpió su confusión, diciendo que notó lo bien que peleaba, y le preguntó si podía saber cuál era su nivel. La tensión de Chester crecía. El primer nivel no daba confianza, aunque las estadísticas en suma
eran 270. Sabía que su atención no auguraba nada bueno. Entonces intervino Lillian. Se presentó diciendo que pertenecía al gremio Zhou. Admitió que simplemente pasaba por ahí, pero quería hacer una pregunta. Al escuchar la palabra Zhou, los nervios de Chester se tensaron al máximo. Seguía parado inmóvil, incapaz de pronunciar palabra. En Corea existe una compañía muy popular, Zhou Group. Precisamente esta compañía es la patrocinadora del gremio SOU, lo que la hace aún más influyente. Lillian le propuso a Chester revelar su estado a cambio de la posibilidad de unirse a su gremio, enfatizando que esto le abriría nuevas perspectivas. Chester sabía que con estas damas había que tener más cuidado. Era un jugador de nivel 1, sus stats eran excelentes, pero la experiencia por destruir monstruos no aumentaba. Se negó, tratando de verse indiferente, sin perder ni un segundo. Se dio vuelta y empezó a irse, como si su propuesta no le interesara para nada. En un instante Lillian corrió hacia él, lo detuvo y mirándolo directamente a los ojos, le preguntó si no sabía algo sobre el gremio SOU. Respondió contenidamente que sabía sobre el gremio, pero unirse no le interesaba en absoluto, y no veía ningún sentido en ello para sí mismo. Lillian, coqueteando con los ojos, le preguntó si Chester no estaba vinculado por contrato con otros gremios, pues no entendía por qué se negaba. Chester nuevamente afirmó firmemente que prefería trabajar solo, y le pareció que esta vez logró convencerlas. Ya había dado un paso alejándose, pero Lillian rápidamente le extendió una tarjeta, diciendo que si de repente cambiaba de opinión, su ayuda podría serle útil. Chester, asintiendo contenidamente, prometió pensar en su propuesta. Después de esto, se dio vuelta y se movió tranquilamente, sin mirar atrás. Después de unos pasos, la chica lo llamó y le propuso salir juntos para evitar posibles inconvenientes. Chester solo se negó en silencio a más conversaciones. Asintió fríamente y, sin voltearse, continuó su camino hacia la salida, dejando la pregunta sin respuesta. Lillian con evidente irritación lo llamó grosero, y Kayla dijo que muy pronto se arrepentiría de su comportamiento. Las chicas aceleraron el paso y empezaron a dirigirse apresuradamente a la salida, tratando de abandonar este lugar lo antes posible. En la calle Chester trataba de ser lo más cuidadoso posible, pues sabía que alrededor había muchos jugadores que eran significativamente más fuertes que las personas normales. Chester se subió al taxi, brevemente le ordenó al conductor que arrancara y se recostó en el respaldo del asiento. Después de recorrer solo un par de metros, Chester llamó al conductor y tranquila pero firmemente dio la dirección necesaria: la mazmorra del zorro sangriento. El conductor amigablemente supuso que Chester había terminado exitosamente la misión en la mazmorra de los conejos con cuernos, y con una sonrisa sincera lo felicitó por ello. El chico agradeció al conductor, y este a su vez añadió que a menudo transportaba jugadores, por lo que estaba bien al tanto de tales asuntos. Llegando a la ciudad donde estaba la mazmorra, inmediatamente notó para sí mismo una atmósfera inusual, notablemente diferente del lugar donde había estado antes. Se dirigió al punto de control para pasar el registro obligatorio antes de avanzar más. El gerente, con notable sorpresa, miró a Chester y preguntó si realmente planeaba entrar solo. Aún así el hombre asintió y dejó pasar al chico adentro, sin detenerlo más. Al entrar, inmediatamente notó una multitud de chicos con equipo parados frente a una enorme estatua de zorro que atraía la atención general. Chester se detuvo cerca y observaba atentamente lo que sucedía, tratando de no atraer atención innecesaria sobre sí. Cerca de sí, notó gente del servicio de seguridad que parecían dormitar, sin prestar atención a lo que ocurría alrededor. Activó silenciosamente la habilidad de ocultamiento
y como fundiéndose con la sombra, se movió cuidadosamente hacia adelante. Después de un instante, ya estaba cortando magistralmente de un tajo a los zorros, pues sabía que por cada uno podía obtener aproximadamente 180 puntos. Los decapitaba hábilmente de un solo golpe, sin gastar ni un segundo en fallar. De repente notó que se le acercaba una nueva ola de zorros, aún más numerosa y amenazante. El chico estaba sin miedo frente a ellos, consciente de cuánto esfuerzo tendría que hacer para lidiar con esta ola. Después de 2 horas, Chester, con impaciencia y entusiasmo, tomaba fuerzas antes de abrir la ventana del sistema. Esperando ver un buen resultado, ya había matado 300 criaturas. Abriendo la ventanita, vio que, como esperaba, esta vez su fuerza había aumentado significativamente. Durante este tiempo detrás de él, ya se había formado la tercera ola de pelirrojos, lista para lanzarse sobre él. Solo se alegró de esto y decidió aprovechar el momento para realizar un pequeño experimento. Después de 7 horas con dificultad, tumbó toda una montaña de seres y nuevamente abrió la ventana del sistema para verificar los resultados de sus esfuerzos. El título se mejoró, la estadística de fuerza también aumentó y se sentó tranquilamente a descansar, disfrutando de la sensación de progreso. Recogió los cristales que cayeron de los monstruos y decidió volver aquí al día siguiente para continuar la cacería. En la ventana del sistema llegó una notificación sobre un libro de habilidades que había caído. Chester se decepcionó. Lo había comprado por adelantado y ahora había gastado dinero en vano. Aún así, más sentía alegría y confianza, después de lo cual se dirigió tranquilamente a la salida. En la salida, tuvo que pasar nuevamente por el punto de control. El gerente le pidió a Chester que pusiera las piedras y todos los objetos en el contenedor para revisión. Mirando las cosas de Chester, el gerente, con sorpresa, notó que el libro de habilidades caído era de calidad rara. Tal cosa no había visto antes. Chester se sorprendió, pero no lo demostró, y con mirada confiada le preguntó al gerente si no había algo peligroso en ello. A la mañana siguiente se dirigió a la casa de empeño, donde por las piedras le ofrecieron 840,000 won. En cuanto a los libros, Chester decidió vender ambos. El tasador prometió llamar tan pronto como los compraran, y Chester sinceramente le agradeció. El chico caminaba imaginando que si continuaba así, podría ganar alrededor de 1 millón al día. Esto lo llenaba de inspiración. Regresando a la ciudad, Chester se sentó en una banca cerca de las puertas. Comía sushi y entendió que necesitaba alquilar una habitación, pues desde casa hasta aquí era muy largo el trayecto. Se puso como meta hacerlo hoy, y nuevamente se dirigió a la mazmorra de los zorros, lleno de determinación y energía. Entrando a la mazmorra, inmediatamente se puso a realizar la tarea, concentrando todas sus fuerzas y atención en el trabajo por delante. Después de un tiempo en la ventana del sistema, apareció una notificación. Recibió un logro heroico por haber matado solo 5,000 zorros. Abrió la notificación para conocer los detalles y su corazón se detuvo. Resultó que era el primero que jamás había recibido tal título. Chester logró esto por casualidad, pero igual experimentaba sincera alegría y orgullo por su logro. Parece que la suerte ahora lo perseguía. También supo que todas sus características aumentaron de golpe en 100 points. Revolviendo en el sistema, descubrió que este título todavía se podía mejorar hasta nivel legendario, y decidió convertirse en el primero en lograrlo. Metió cuidadosamente la espada en la vaina y se quedó parado un poco más, disfrutando de la alegría y el sentimiento del deber cumplido. Luego, con paso confiado pero tranquilo, se dirigió a la salida. Por hoy era suficiente, estaba extremadamente cansado. Después de 10 días, Chester nuevamente se dirigía a la mazmorra,
paralelamente picando una barrita para mantener las fuerzas. Bajando más profundo, pasó varias horas, repitiendo nuevamente su hazaña y dispersando monstruos en todas direcciones. Al final de la misión, el chico miró en el sistema y vio que obtuvo el estatus legendario. Verdugo de zorros sangrientos, habiendo matado 10.000 monstruos. Se desplomó aliviado contra la pared, agotado pero satisfecho. Obtuvo no solo este título, sino también la recompensa por ser el primero. En ese mismo momento, le llegó una nueva notificación. Todas sus características aumentaron otros 40 points. Las fuerzas de la alegría regresaron. Se levantó y se dirigió a la salida, enfatizando que adelante había muchos otros lugares para cazar. Pronto regresó a la mazmorra de los conejos con cuernos, y decidiendo no andar con chiquitas, inmediatamente se puso a cortarlos sin parar. El chico los apilaba apenas mirando. Para él esto ahora se había vuelto diversión. Al terminar, se fue al motel con los bolsillos llenos de botín. Tomando el teléfono después de la ducha nocturna, vio una notificación de la casa de empeño. Sus libros fueron vendidos, pero debido a la gran suma, le entregarían el dinero personalmente. Ya por la mañana estaba en la recepción, donde la empleada atentamente le pidió que verificara el monto de la transacción y firmara para recibir su dinero personalmente. Saliendo a la calle con una gran bolsa de dinero, el chico se concentró en pensamientos sobre cómo aumentar aún más sus ganancias y multiplicar su fortuna. En las mazmorras de bajo rango en 10 días, ganó más de 10 millones, usando solo los cristales que cayeron de los monstruos. Calculó que a ese ritmo podría ganar alrededor de 100 millones al mes, lo que le permitiría mucho más rápido adquirir el elixir para papá. Llegando a la parada, Chester pensó, desde el día que enfermó su padre, no se compraba ropa nueva, y mamá con su hermana tampoco se hacían renovaciones. Cuando llegó su autobús, antes de subirse, decidió que hoy finalmente arreglaría esto y compraría ropa nueva para sí y su familia. Esa misma noche, la mamá de Chester salió del trabajo exactamente a las 7, entregando el turno. Sin sospechar nada, se despidió de los colegas y se dirigió en su dirección. El chico quería sorprender a mamá, por eso se acercó silenciosamente por detrás y la llamó, tratando de causarle una sorpresa alegre. Mamá se volteó y se sorprendió gratamente al ver a su hijo querido, el segundo hombre de la familia, que inesperadamente, pero tan alegremente, apareció cerca. El chico se acercó y abrazó fuertemente a su madre, mostrando amor, respeto y cuidado, notando simultáneamente lo mucho que ella se había agotado trabajando arduamente. La madre se alegró de su llegada, pero aún así se atrevió a preguntar para qué estaba aquí. Él respondió que simplemente quería verla, pues para él esto era importante. Caminaban juntos conversando amigablemente. Mamá interesadamente preguntaba sobre su alimentación y bienestar, notando al mismo tiempo lo mucho que había madurado. Chester le propuso a mamá cenar juntos para pasar tiempo a solas y disfrutar de la compañía. Mamá con una sonrisa dijo que con gusto, pero iba a su segundo trabajo, y metió la mano en el bolsillo para darle dinero, proponiéndole comer solo. Chester sombríamente notó que mamá misma todavía no había cenado, y se puso un poco triste, pues ella siempre se preocupaba por otros, olvidándose de sí misma. Mamá no quería que su hijo se pusiera triste, y con una sonrisa dijo que podía comer directamente en el trabajo, sin preocuparse por sí misma. El chico hizo una pausa y dijo que en realidad su visita tenía otro objetivo. Quería pasar tiempo con ella y simplemente verla. Continuando, cambió el tono serio a uno más ligero para no impactar a mamá, y con una sonrisa le confesó que había despertado. Mamá se quedó paralizada en el lugar como clavada, con los ojos desorbitados y una pérdida total del habla.
Enseguida Chester sacó su credencial y sonriendo se la mostró a mamá, anunciando que ahora se había convertido en jugador y ahora ella podía dejar el trabajo. Ahora la madre ya no ocultaba su descontento y severamente le dijo que ese era un trabajo peligroso y se preocupaba por su seguridad. Chester, con confianza, le dijo que no se preocupara, pues él nunca descuida la seguridad y siempre actúa con precaución. Pero la madre igual rechazó la propuesta de su hijo de renunciar, enfatizando que los jugadores no ganan así nomás, y por cada ingreso pagan con riesgo. Para convencer a su madre, Chester sacó la libreta de ahorros y en silencio se la extendió, esperando que las cifras hablaran por sí mismas. Mamá vio la suma de 1.000 millones y Chester, mientras tanto, contaba tranquilamente cómo durante la cacería encontró un libro raro y logró venderlo ventajosamente. Continuaba convenciendo a su madre, diciéndole suavemente que ahora ya no necesitaban preocuparse por las cuentas del hospital de su padre y pensar en dinero. Mamá torció el rostro, no contuvo las lágrimas y con voz temblorosa le pidió a su hijo un sincero perdón. Chester se inquietó sin entender nada y desconcertado le preguntó a su madre por qué de repente le pedía perdón. Mamá lloraba y él intentaba calmarla, diciendo en voz baja que sinceramente se alegraba de tener a ella y a papá. La mujer estaba muy emocionada, lloraba de pena y alegría simultáneamente, y luego, secándose las lágrimas, agradeció a Chester. Los planes cambiaron un poco. El chico fue junto con mamá a su segundo trabajo, una carnicería con comedor, para ayudarla y estar cerca. Los colegas de mamá lo observaban con sorpresa, asombrándose de cómo este joven manejaba tan hábilmente el trabajo, lanzándose miradas atónitas entre sí. Chester trabajaba tan bien que todos los empleados terminaron mucho antes, y en la salida a él, junto con mamá, lo agradecieron calurosamente por la ayuda. Regresaron juntos a casa. Entrando a la casa, la hermana de Chester se sorprendió gratamente, pero inmediatamente preguntó por qué tan repentinamente decidió visitarlos. El chico dijo que tenía buenas noticias. Todos se acomodaron directamente en el piso, y la hermana todavía no sabía nada y con interés esperaba explicaciones. La chica, al escuchar la noticia sobre el despertar de su hermano, se sorprendió, parece, incluso más que mamá. La hermana simplemente entró en shock cuando Chester le extendió la libreta de ahorros y vio su fortuna. El chico exclamó alegremente que ahora no tendrían que trabajar tan duro y podían relajarse un poco. A la chica la desbordaban las emociones y no se contuvo. Empezó a llorar en voz baja. Chester tampoco se contuvo y lloró, dándose cuenta de que ahora su hermana también se preocuparía por él. La hermana, sollozando, intentaba explicarse, pero un nudo en la garganta la apretaba y solo logró mostrar con su aspecto lo difícil que le resultaba. Por la mañana Chester se fue a la misión, decidiendo desde este día quedarse y vivir en su casa para estar más cerca de la familia. Antes de salir, le dijo a mamá que estaría en casa antes de que ella regresara del trabajo, para que no se preocupara ni se inquietara por él. Mamá corrió hacia él y por último le preguntó preocupada si era normal que fuera a la misión con ropa tan simple. Él respondió tranquilamente que no debía preocuparse, pues todo el equipo necesario lo alquilaba y se despidió. Por la noche, saliendo del trabajo, la madre decidió llamar a su hijo, pero la inquietud la invadió. Su teléfono estaba apagado. En ese mismo momento apareció Chester, disculpándose apresuradamente por el retraso y tratando de calmar a su madre con su presencia. Juntos decidieron visitar al padre en el hospital. Mamá, de camino, lo regañaba porque no avisó que se retrasaría. Entrando a la habitación, vieron que papá dormía apaciblemente. Chester se sentó cerca de la cama y miraba a su padre como a un héroe,
experimentando simultáneamente hacia él profunda lástima y dolor silencioso. Prometió en voz baja a su padre que definitivamente se pondría mejor, porque él mismo sinceramente creía en ello. Así día tras día pasaba su vida, y el chico compartía el hogar con la familia. Después de un tiempo, Chester decidió ir a un lugar del que ya había escuchado mucho. Era la mazmorra de los murciélagos vampiros, y en la entrada no había ni un solo jugador, lo que hacía su presencia especialmente silenciosa y misteriosa. El nivel recomendado para entrar era mínimo el 10º, pues los murciélagos habitaban en bandadas, y sin ayuda de un compañero, la cacería solo era prácticamente imposible. Pero Chester no se desconcertó y tranquilamente activó la habilidad de ocultamiento para penetrar silenciosamente dentro de la mazmorra. Avanzaba con confianza, con pasos silenciosos, pasando junto a los empleados del servicio de seguridad, sin prestarles la más mínima atención. Avanzando más, Chester levantó la mirada y notó múltiples puntos rojos. Eran los ojos de terribles murciélagos, brillando en la oscuridad. Con entusiasmo, Chester se estiró hacia la espada, listo para la batalla que se avecinaba con las peligrosas criaturas. Activó el escudo y simultáneamente canceló la acción de la habilidad de ocultamiento, preparándose para el combate cara a cara con el oponente. En ese mismo momento, los murciélagos se inquietaron, sintiendo algo inusual y peligroso cerca. Chester cuidadosamente se pinchó el dedo para atraer la atención de las criaturas y provocar su reacción con el olor de la sangre, preparándose para el enfrentamiento que se avecinaba. En ese mismo momento, los monstruos empezaron a volar hacia él, pero Chester estaba tranquilo, confiado en la protección de su escudo activado. Pero al voltear la cabeza, vio algo que lo hizo inquietarse notablemente. El corazón se detuvo y el cuerpo se tensó, esperando un peligro inesperado. Hacia él avanzaba la llamada Ola Negra, una enorme bandada de murciélagos. Había escuchado de ella antes, pero en vivo se veía mucho más aterradora. Decidió no perder tiempo e inmediatamente activó la habilidad de bola de fuego, haciendo que su palma se encendiera con una llama brillante. Chester miraba tensamente hacia adelante. Gotas de sudor corrían por su rostro, mostrando que la batalla o prueba que se avecinaba lo hacía preocuparse mucho. Chester con confianza activó la habilidad de bola de fuego, y su palma se encendió en llamas. Estaba parado listo para atacar, experimentando una mezcla de tensión y determinación. El chico observaba atentamente la ola negra, preparándose en cualquier momento para asestar un golpe preciso y decisivo. Con un movimiento brusco de la mano, lanzó la bola de fuego, brillante y ardiente, corriendo velozmente hacia adelante, dejando tras de sí una estela de luz caliente. La bola alcanzó el objetivo y explotó con llamas brillantes, cegando la vista y dejando tras de sí lenguas de fuego ardiendo instantáneamente en el aire. El chico se agachó, aunque el escudo lo protegía confiablemente y el fuego ni siquiera tocó su cuerpo, dejando solo la sensación del poder del impacto. Pronto se levantó, se enderezó y miró atentamente lo que había creado con sus manos, evaluando las consecuencias de su acción. Se sorprendió de que del pequeño montón de criaturas no quedara ni un solo rastro, como si no hubieran estado, solo restos humeantes en el suelo. Pero el pequeño montón era solo una parte de la ola, y con alegría empezó a formar una nueva bola de fuego para el siguiente ataque. Cuando una nueva bandada voló cerca, él, estando bajo la protección del escudo, se preparó para asestar un golpe preciso y poderoso a los enemigos. Un destello brillante estalló nuevamente y los destruyó a todos, sin dejar ni un solo ser vivo ni una gota en el lugar de la caída. Así vez tras vez se enfrentó a la Ola Negra y, entrando al menú del sistema,
vio que solo había liquidado 300 murciélagos. Miraba al suelo y con placer notaba que de los objetos destruidos cayó una cantidad decente de piedras y varios objetos. De repente su mirada captó un brillante resplandor rojo que se destacaba bruscamente entre el caos habitual a su alrededor. Ante él yacía un objeto extraño que irradiaba esa luz, y no podía apartar los ojos de él, impactado por su misterio. Acercándose más, se quedó paralizado de asombro al ver que era algo inusual y valioso. Era una espada, probablemente caída de uno de los monstruos, hermosa y exquisita, claramente de alta calidad y destinada para un verdadero guerrero. El chico tomó la espada en sus manos para examinarla, y el sistema reconoció el objeto como raro. Le cayó porque toda su magia residual se unió. Esta espada vampírica poseía la propiedad de restaurar la resistencia y magia del usuario, absorbiendo la sangre del enemigo con cada golpe. Entonces fue a descansar, pero cada día durante una semana iba de cacería a diferentes cuevas, ya con la nueva arma en las manos. Chester combinaba golpes con la espada con el lanzamiento de bolas de fuego, haciendo sus ataques más destructivos y efectivos. Al final del último combate en el 7º día, recogiendo piedras, decidió verificar algo y asegurarse de los resultados. El chico descubrió que la magia residual ya no se acumulaba. Esto sucedió solo una vez, durante la cacería de los murciélagos vampiros. Revolviendo en el menú del sistema, también notó un nuevo objeto que antes había pasado por alto: la capa de murciélagos vampiros de calidad rara, sin propiedades. No vendió la capa y, decidiendo que era hora de descansar, se dirigió tranquilamente a la salida de la cueva. A la mañana siguiente, con mamá, estaban cerca del centro inmobiliario, y ella preguntaba ansiosamente si podía gastar de una sola vez una suma tan grande. Se trataba de la compra de una casa. Chester la llevó consigo para alegrarla, y por supuesto le dijo que todo estaba perfecto. Entraron juntos al centro inmobiliario con mamá, donde el gerente los saludó calurosamente, configurando inmediatamente una atmósfera de negocios. Chester informó que ya había contactado con ellos por teléfono para aclarar todos los detalles respecto a la futura compra de un departamento en el complejo residencial. El gerente preguntó nuevamente, aclarando para asegurarse de que se trataba precisamente de la compra de un departamento en este complejo, y miraba atentamente a Chester. Cuando Chester confirmó esto, el gerente sonrió y pidió que lo siguieran para mostrar opciones y contar sobre todas las condiciones del trato. La madre, una vez más, preguntó si todo estaría bien con el dinero de su hijo después de la compra, expresando cuidado y precaución ante el gran gasto. Chester respondió con confianza que todo estaba bien y que había calculado previsoramente sus fondos para que la transacción pasara sin problemas. El complejo residencial mismo resultó ser muy grande, con edificios espaciosos y hermosa vista de la ciudad, lo que inmediatamente causó impresión en todos los presentes. Entraron al departamento, y la hermana, que llegó a tiempo, no ocultaba su entusiasmo, admirando el interior y la distribución del espacio. El hermano preguntó si le gustaba el departamento, para asegurarse de que la elección alegraría a toda la familia y correspondería a las expectativas. Ella respondió que le gustaba mucho, y él prometió que con el tiempo compraría apartamentos aún más espaciosos y hermosos para hacer feliz a la familia. La hermanita respondió con agradecimiento, pero dijo que aún así esto sería suficiente y que ni siquiera se permitían esperar algo así. Mamá miraba a sus hijos, viendo cómo se mostraban cuidado el uno al otro, incluso al hablar. Y parece que por primera vez, en tanto tiempo, experimentó felicidad. Cuando la familia se acomodó cómodamente, cerca de la noche, la madre preparó una excelente cena y puso una mesa modesta pero abundante. Conversaban mientras se elogiaban mutuamente por esto
y aquello, y recordaban los años de infancia. De repente, la hermana le propuso a mamá hornear pastel de arroz mañana para agasajar a los vecinos, establecer contacto y suavemente recordarles de su existencia. Mamá apoyó esta iniciativa, diciendo que era un motivo excelente y cálido para conocer tranquilamente a los nuevos vecinos más de cerca y fortalecer las relaciones. Chester añadió de su parte que después de esto tendrían otra visita a los vecinos, pero ya junto con papá, en composición familiar completa. A la mañana siguiente el trabajador Chester ya vagaba por la ciudad de jugadores, buscando una nueva prueba y la oportunidad de probar sus fuerzas en el camino, solo sin descanso. Sin pensarlo mucho, entró al primer lugar que encontró, la guarida de las ratas rojo sangre, criaturas increíblemente rápidas y peligrosas, bichos subterráneos. El chico miraba tranquilamente a las ratas mientras ellas se acercaban lentamente a él, oliendo el aroma de una víctima fresca que, según les parecía, él era. En un instante saltó, no permitiendo que las criaturas se acercaran demasiado, y sacando la espada vampírica, asestó el primer golpe veloz al grupo de roedores. Cuando acabó con un par de criaturas, su mano inmediatamente se inflamó, llenándose de calor, para crear una poderosa bola de fuego para el siguiente ataque. Al final del combate, Chester trajo a la casa de empeño una bolsa pesada, llena hasta el borde de piedras que habían caído de las ratas, obtenidas durante el reciente y agotador enfrentamiento. El tazador se quedó notablemente atónito por la cantidad de piedras vista, pero no hizo preguntas innecesarias. Aceptó todo y le entregó a Chester la suma acordada. El chico agradeció al tazador por el trabajo, guardó el dinero y, saliendo de la casa de empeño, se fue a ocuparse de sus asuntos cotidianos. Ya alejándose del edificio, de repente escuchó detrás de sí un sonido de pasos nítido y fuerte. Alguien pisaba con confianza los tacones directamente en su dirección. Chester se volteó alertado, preparándose internamente para problemas y sospechando que podrían ser simples ladrones callejeros. Sin embargo, en lugar de una amenaza, apareció ante él una chica refinada, que se acercó con confianza, lo llamó por su nombre y lo saludó educadamente. Al momento siguiente se presentó como Lillian. Recordó su encuentro pasado. Dijo que comandaba el primer equipo del gremio Soul. Chester rápidamente la recordó. Se tensó internamente y se quedó paralizado en el lugar. Además, ella le pidió un minuto para conversar, lo que no auguraba nada bueno. Esta historia comienza una semana antes, cuando en la espaciosa oficina se escuchó un golpe sordo. Un puño masculino golpeó con fuerza la mesa, perturbando el tenso silencio. El hombre gritaba como si hubiera perdido el autocontrol, exigiendo explicar inmediatamente quién era este chico misterioso y de dónde apareció, sin ocultar la furia. Ante él estaba Lillian. El hombre le gritaba, y ella intentaba explicar que sabía poco, pero él bruscamente la interrumpió y ordenó callar. Este hombre enfurecido era el señor Myers, severo e influyente jefe del gremio Soul, acostumbrado a que sus órdenes se cumplieran sin objeciones. Explicó que últimamente el chico había vendido muchas piedras. Probablemente era un jugador muy fuerte. Lillian cuidadosamente supuso que el chico podía tener alguna habilidad rara o especial que le permitía lograr tales resultados. Myers estuvo de acuerdo, diciendo que eso era bastante posible, y añadió que el chico probablemente tenía una habilidad que eludía la regla de los 20 niveles. Se calló y con paso lento se dirigió a la ventana de la oficina donde se encontraban, como si pensara en las acciones futuras. Mirando la ciudad a través del vidrio panorámico, le ordenó a Lillian intentar atraer al chico hacia ellos, ya que ella lo conocía. Volteó la cabeza, la miró y ordenó actuar, a lo que Lillian sin objeciones asintió y aceptó cumplir la orden.
Detuvo a Lillian, deseando hacer una última pregunta, y fríamente preguntó si alguien más sabía sobre este chico y su extraña actividad. Ella, educadamente pero con miedo oculto, respondió que nadie excepto el jefe del gremio sabía sobre el chico y sus capacidades. El hombre asintió satisfecho. Dijo que eso era suficiente y le permitió ir y cumplir la orden recibida anteriormente, sin demora. Precisamente así, Lillian se encontró ante Chester, quien la miraba con cautela, experimentando simultáneamente varias emociones contradictorias. Dudando un poco, el chico aún así preguntó si ella lo seguía, o cómo logró encontrarlo y saber de sus movimientos. Lillian inclinó la cabeza en señal de respeto y ya iba a explicar todo. Pero en ese momento la interrumpió inesperadamente un hombre desconocido. El hombre saludó educadamente a Chester, lo llamó por su nombre y dijo que se alegraba del conocimiento, presentándose como empleado del gremio Soul. Le propuso a Chester encontrar un lugar más tranquilo para conversar, asegurando que la conversación sería beneficiosa y no tomaría mucho tiempo. Sin embargo, Chester no se desconcertó. Nuevamente rechazó a ambos, se volteó bruscamente y con paso confiado se dirigió lejos, sin querer continuar la conversación. Después de unos pasos, aún así se volteó, escuchando cómo el hombre dijo tranquilamente que entonces lo visitaría directamente en su casa. El empleado miraba fijamente a Chester, dando a entender que no tenía opción, y la visita aquí era una muestra de respeto hacia él. Chester no quería que la familia viera a un extraño en la casa, y fueron al café donde el empleado se presentó como Jonathan, jefe de reclutamiento. Ya sentado en la mesa, Chester directamente le preguntó a Jonathan para qué lo buscaban tan insistente e insolentemente, sin molestarse en explicaciones y asustando a su familia. Poniendo la mano en el corazón, Jonathan se disculpó por los métodos y dijo que solo lo hizo para proponerle a Chester unirse al gremio. Chester, en forma grosera con reproche, preguntó si acaso pensaban en serio que él siquiera quería unirse al gremio Soul. Jonathan respondió con confianza que no dudaba de ello. Se disculpó nuevamente educadamente y pidió no tomar sus acciones demasiado en serio. Añadió que no debía enojarse, pues usaba los mismos métodos de reclutamiento que otros gremios, y a veces actuaba incluso más suavemente. Chester lo miraba atentamente, entendiendo que las palabras de Jonathan no coincidían con sus acciones, pero aún así continuó escuchando en silencio. El jefe continuó elogiando al gremio, contando que Soul era uno de los gremios más antiguos, influyentes y fuertes de Corea. Interrumpiéndolo, Chester directamente preguntó qué suma estaban dispuestos a ofrecerle al año por la unión y colaboración. Respondió que la suma exacta se calcularía solo después de unirse al gremio, cuando Chester revelara sus habilidades, estado y nivel actual. Mirándolo directamente a los ojos, añadió que garantizaba un anticipo de no menos de 10.000 millones y un salario estable de 1.000 millones. Chester lo miraba en silencio, entendiendo que la suma era demasiado grande. No entendía por qué la suerte le había caído a él y no quería revelar las habilidades de comercio. El chico de repente le preguntó al empleado si no era por las piedras que vinieron a él, pues precisamente ellas podían interesar más al gremio. Jonathan miró a Chester con evidente incomprensión y aclaró de qué hablaba, sin captar de inmediato el sentido de la pregunta inesperada. Chester no respondió, solo pasaba la mirada de Jonathan a Lillian, entendiendo que el empleado no sabía sobre las habilidades, y ella podía adivinarlo. Pensó que el gremio posiblemente puso el ojo no en él, sino en sus piedras y dinero, decidiendo obtener una fuente lucrativa de ingresos. Jonathan interrumpió sus pensamientos, preguntando en qué pensaba tanto, y añadió que Chester de todos modos no perdía nada.
Chester objetó diciendo que no era del todo así, pues demostrar la ventana de estado a extraños, ya en sí misma, era una pérdida. Jonathan apresuradamente empezó a explicar algo, tratando de hablar educadamente y mostrar respeto para suavizar la tensión y no agravar la situación. Pero Chester lo interrumpió y dijo que si todo era tan beneficioso, que el gremio le pagara ahora mismo 100,000 millones de won como anticipo. Jonathan dijo que primero necesitaban ver la ventana de estado de Chester, pero este bruscamente lo interrumpió, sin querer discutir esto más. El chico, tranquilamente mirando a los ojos al insolente empleado, declaró que no tenía más de qué hablar con él. Salió del café dirigiéndose a casa. De repente sonó el teléfono. Chester lo sacó para saber quién ahora tan insistentemente quería contactarlo. Levantando el teléfono, escuchó la voz de Jonathan en el altavoz, lo que inmediatamente causó en Chester fuerte irritación y no querer continuar la conversación. Y Chester inmediatamente rechazó la llamada, sin querer escuchar a Jonathan y continuar la conversación, decidiendo ignorarlo completamente. Pero la historia no terminó ahí. Por la noche, después de la ducha, el teléfono vibró nuevamente, y Chester miró la pantalla con irritación. Tomando el dispositivo en sus manos, vio un mensaje de Jonathan que nuevamente intentaba imponerle algo. Sin leer hasta el final, Chester bloqueó el contacto. La insolencia del gremio continuaba. Chester iba de cacería solo, y cada vez al regresar, se encontraba con Jonathan. El jefe siempre se inclinaba ante él y lo saludaba, pero Chester continuaba tranquilamente evitando todos los intentos de contacto. Pasaron años. Chester una vez más estaba en la mazmorra, apretando el arma, ante la cara de una amenaza evidente. El aire tenso, y cada paso parecía decisivo en esta escena peligrosa. Expresión seria del rostro. Luz y sombras juegan en sus rasgos. Nuevamente mira en la ventana del sistema para ver su ganancia. La suma resultó ser decente, y Chester finalmente entendió que podría comprar el elixir para su padre, sintiendo alivio y ligera emoción simultáneamente. Chester no se detenía, nuevamente y nuevamente, sumergiéndose en el combate, entregándose completamente a cada golpe, sintiendo adrenalina y tensión con cada segundo. Estaba en la mazmorra donde habitaban lobos de pelo rojo, preparándose para un peligroso enfrentamiento lleno de incertidumbre y amenaza. Las fuerzas se enfrentaron en pleno combate. Esta vez, Chester no estaba solo. Los movimientos de los héroes eran bruscos. La atmósfera transmitía el caos y el calor de las emociones crueles. Chester, junto con otros chicos, estaba parado observando lo que sucedía, sintiendo la tensión y el peligro de cada segundo. De un solo movimiento, sacó su espada vampírica, demostrando completa maestría, y se preparó para el golpe decisivo, confiado en sus fuerzas. Llevaba una capa larga que enfatizaba su masculinidad. Apuntó la espada hacia adelante, preparándose para el ataque al enemigo que se acercaba. Ante la criatura estaba su colega de cabello blanco, todo desconcertado y asustado, sin entender cómo enfrentar la monstruosa amenaza. El lobo agarró a uno de los luchadores con los dientes, sujetándolo firmemente y sin querer soltarlo, causando horror en todos los testigos del combate. El susto del chico desapareció. La determinación de vengar al amigo instantáneamente se apoderó de él, y se lanzó sobre el monstruo sin miedo ni vacilaciones. El fracaso llegó instantáneamente. El monstruo lo privó del brazo mientras él ni siquiera logró reaccionar completamente al ataque veloz. El luchador estaba parado mirando al lobo directamente a la cara, mientras la criatura sedientamente mostraba enormes dientes afilados, amenazándolo con la muerte. Creía que todavía había oportunidad de ganar y nuevamente se lanzó al ataque, dispuesto a arriesgar todo por la oportunidad de victoria.
La pata del monstruo volaba hacia él. El segundo cuando su rostro quedó ante ella parecía una eternidad llena de miedo y desesperación. Al momento siguiente, perdió la cabeza. El cuerpo todavía un par de segundos estuvo parado sujetándose del lugar donde hace poco estaba el brazo, antes de caer. El cuerpo cayó desangrándose. Parecía que con ella se escurría toda la biografía del pobre joven, y ahí su historia concluyó trágicamente. Después del último encuentro de Chester con el empleado del gremio sobre las personas, se abatió un cataclismo natural que durante 10 años aumentó la cantidad de puertas interdimensionales. Después de la aparición de puertas de rango heroico, su número dejó de crecer y disminuir, y los jugadores se volvían cada vez más. Regresando a la mazmorra de los lobos, tan pronto como el de cabello blanco y su compañero cayeron, las criaturas instantáneamente se arrastraron sobre los demás luchadores, creando caos. Chester se lanzó sobre ellos e instantáneamente decapitó a uno con una poderosa pirueta, mostrando completa maestría y determinación en el combate. Mientras estaba en el aire, la capa ondeaba dando una vista aterradora, y empezó a formar en la mano una bola de fuego, preparándose para el ataque. Apenas aterrizando, el destello de fuego aturdió a los monstruos, dispersándolos a los lados y creando ventaja para Chester. Las criaturas que estaban más lejos inmediatamente intentaron rodear a Chester, arrastrándose lentamente cada vez más cerca y preparándose para el ataque. Al monstruo que estaba más cerca inmediatamente, lo tumbó con el escudo atado al antebrazo, demostrando precisión y fuerza de cada golpe. Mientras otro lobo iba a vengarse, Chester ya formaba en la mano un proyectil mágico, preparándose para el siguiente ataque. Esa criatura también instantáneamente perdió la cabeza, y los demás en confusión estaban parados sin saber cómo actuar más. La mano de Chester nuevamente ardía con magia. Saltando, con una poderosa bola de fuego noqueó a los demás colmilludos, terminando el combate con completa determinación. El fin del combate se marcó con la caída de múltiples piedras de los lobos que se dispersaron por la mazmorra, dejando tras de sí destrucción y silencio. Chester miró su espada y entendió que no era solo un arma, sino un instrumento verdaderamente valioso y confiable para la supervivencia en combate. Mirando alrededor, Chester entendió que aquí había terminado. El combate quedó atrás, y la mazmorra ya no representaba interés para él. Todavía se quedó parado mirando desde lejos lo hecho sin emociones, como si tachara este episodio de su propia memoria. Levantó la bolsa pesada repleta de piedras y decidió abandonar este lugar para continuar la cacería en otra sección de la mazmorra. Doblando hacia otro lado de la cueva, Chester de repente notó movimiento y se alertó sintiendo la presencia de alguien adelante. Fijándose bien, vio un grupo de jugadores luchando con lobos y entendió que no tenía sentido intervenir en la batalla ajena. Había demasiadas criaturas. El lobby estaba ocupado y Chester, sin arrepentimiento, decidió pasar de largo sin gastar fuerzas en vano. Se dirigió más adelante por la cueva esperando encontrar un lugar libre donde pudiera tranquilamente continuar la cacería solo. Sin embargo, del otro lado también todo estaba ocupado. Allí había un combate encarnizado entre jugadores y monstruos. Volteándose, decidió abandonar este lugar y encontrar otra mazmorra donde pudiera luchar sin obstáculos y testigos innecesarios. Casi saliendo de la mazmorra, Chester de repente escuchó algo y se paralizó bruscamente, sintiendo cómo un sonido extraño lo hacía alertarse. Se volteó, miró en la oscuridad y vio un verdadero horror que hizo que todo dentro se comprimiera y el aliento se cortara por un instante. Los chicos que recientemente luchaban con monstruos yacían sin la parte superior del torso,
y la sangre se extendía por el piso de piedra. La criatura lentamente levantó la pata con enormes garras, demostrando fuerza monstruosa y superioridad sobre las víctimas indefensas. Chester estaba parado como clavado sin poder moverse, y miraba lo que sucedía, sintiendo un pegajoso miedo en todo el cuerpo. Notó a una chica que en pánico huía del monstruo, esperando salvarse. Pero la distancia entre ellos se reducía vertiginosamente. Al momento siguiente, su cabeza se separó del cuerpo, y la muerte la alcanzó demasiado rápido, sin dejarle ni una sola oportunidad. Chester estaba en shock por la velocidad y crueldad de la criatura, sin poder de inmediato asimilar lo visto y aceptar la realidad. La cabeza de la chica cayó directamente a sus pies, y este sonido sordo y pesado se grabó para siempre en su memoria. Casi vomitó del horror y repugnancia, pero con dificultad se contuvo continuando parado, como paralizado por el miedo. La criatura salió completamente de la sombra, mostrando su verdadero cuerpo y tamaños imponentes que daban aún más miedo. El mismo Chester parecía no más grande que la garra de este monstruo, y claramente comprendió lo insignificante que era ante tal fuerza. No sabía qué hacer. Gotas de sudor corrían por la frente y el corazón latía tan fuerte como si estuviera listo para salirse del pecho. Colmillos afilados cortan la niebla nocturna, mientras sombras de depredadores se deslizan en silencio. El peligro respira en la espalda, quitando la paz y la esperanza de un desenlace tranquilo del camino. Chester se quedó paralizado junto a la roca, sin notar la mirada escarlata detrás de sí. La muerte mostró los colmillos lista para interrumpir su camino, con un poderoso salto desde la densa oscuridad. Un ruido repentino lo hizo voltearse. Una enorme bestia pasa corriendo cerca, dejando solo un rastro borroso de furia y frío horror en el corazón del viajero. Los ojos bien abiertos del chico estaban llenos de confusión y miedo helado. En las pupilas se reflejó el momento cuando el mundo habitual se derrumbó en el abismo de la desesperación. Cae en el vacío y la capa ondea en el viento como el ala de un pájaro herido. La oscuridad engulle la figura llevándola lejos. Respiración pesada y gotas de sudor en la cara revelan el límite de fuerzas. Chester corre a través de la oscuridad, apretando fuertemente la bolsa, mientras el pánico rasca con garras su alma. La mirada clavada en la amenaza invisible. En sus ojos se congeló la comprensión de lo inevitable, y el sudor frío rueda por la cara, presagiando el pronto desenlace. Fragmentos de armadura rota caen al suelo exponiendo la vulnerabilidad del héroe. La tela está empapada de ansiedad y las manos tiemblan por el golpe vivido del cruel destino. Dientes apretados y entrecerrar severo hablan de la última gota de paciencia. La ira hierve dentro, desplazando el miedo y preparando el cuerpo para el enfrentamiento decisivo. Enorme fauces con ojos escarlatas engulle todo el espacio del cuadro. Los colmillos se cierran sobre el héroe, convirtiendo su grito en un eco silencioso de la noche eterna. Chester, con mirada decidida, levantó la cabeza. Alrededor de sus manos brilló un resplandor mágico, dejando claramente entender que está listo para usar un hechizo peligroso. En el momento decisivo, asestó un golpe poderoso con el escudo masivo, y el movimiento fue tan veloz que el aire pareció desgarrarse por la fuerza del impacto. En el fondo de la cueva sombría, Chester valientemente atacó a la enorme bestia de 3 cabezas, demostrando increíble valentía, agilidad y cálculo frío. El rostro de Chester estaba tenso al límite. Ojos entrecerrados y dientes apretados hablaban de completa concentración y rechazo a la retirada. En pose dramática, con la espada y escudo levantados, se preparaba para una nueva maniobra, y la sombra de la capa ondeante intensificaba la imagen del guerrero. Su bolsa con botín
cayó con escombros dispersos, creando la sensación de un enfrentamiento concluido y la fuerza destructiva del combate. Pero de repente Chester, con mirada penetrante, levantó la cabeza hacia arriba. Sus manos brillaron, llenando el espacio de preparación para la acción. Las patas de la criatura se elevaban en el aire, y explosiones de fuego iluminaban el combate, enfatizando la fuerza y furia del oponente. El rugido llegaba al chico desde las fauces de la criatura, y las chispas alrededor bailaban creando una atmósfera espeluznante. Chester, con la capa negra ondeante, saltaba velozmente del refugio, y su rostro reflejaba determinación y miedo. La sombra del monstruo de 3 cabezas, con ojos rojos, le causaba horror. Cada elemento de la silueta hablaba del poder y peligro. En el rostro de Chester jugaba una ligera sonrisa mezclada con gotas de sudor. Los ojos reflejaban ansiedad y esperanza, mostrando su valentía y vulnerabilidad simultáneamente. La mano de Chester, sosteniendo el fuego ardiente, irradiaba control y poder. La llama iluminó el espacio. Chester instantáneamente lanzó 2 bolas de fuego directo a esto, y los proyectiles de fuego atravesaron el aire con furia ardiente y fuerza. La llama se abatió sobre el colmilludo, envolviéndolo con calor brillante. Chester observaba atentamente lo que sucedía, evaluando cada movimiento del enemigo y analizando cómo realizar mejor el siguiente ataque. Pero la criatura se enfureció aún más, volteándose hacia Chester con sus ojos rojos y relucientes que irradiaban furia y peligro. Colmillos afilados cortaban la niebla. Sombras del depredador se deslizaban cerca, presagiando peligro y combate. Chester de repente entendió que algo volaba velozmente hacia él, y reflexivamente se preparó para el choque con el peligro impredecible. El depredador derribó a Chester con increíble fuerza, mostrando todo el poder destructivo con el que se enfrentó el chico. Pero Chester instantáneamente se levantó y decidió retirarse, entendiendo que en combate honesto era imposible vencer a esta criatura, y cada segundo contaba. La criatura instantáneamente se lanzó tras Chester. Sus poderosas patas desgarraban la tierra, y los ojos rojos brillaban con furia, sin darle al luchador ni un instante de respiro. Chester tragó una pastilla de aceleración para duplicar sus oportunidades, y sintió cómo la energía llenaba su cuerpo, preparándolo para la veloz retirada. Chester corrió así 20 minutos, sintiendo cómo el efecto de la pastilla se agotaba, y cada movimiento requería máximos esfuerzos para no quedarse atrás del peligro. La criatura implacablemente lo perseguía. Sus poderosas patas desgarraban la tierra, y los ojos rojos brillaban con furia, sin dar ni un instante de respiro. La pastilla prácticamente amortiguó los esfuerzos de Chester, permitiéndole acumular fuerzas para un nuevo golpe de fuego, que instantáneamente lanzó sin vacilaciones. La llama voló media cabeza de la bestia, dejando tras de sí un rastro humeante. Chester estaba satisfecho, pero le pareció que no era suficiente. La victoria parecía cercana, y quería actuar aún más decisivamente, sin perder la confianza. Su mano nuevamente brilló con llama viva. La energía se concentraba en la palma, lista para formar otra bola de fuego destructiva. Una nueva bola se lanzó hacia la bestia, dejando tras de sí un rastro de aire incandescente, y el chico observaba cómo el golpe alcanzaba el objetivo con precisión insuperable. Esta vez el daño arrancó a la criatura media pata, y Chester sintió un flujo de satisfacción, entendiendo que el objetivo estaba cerca de la derrota. El chico estaba parado sintiendo control sobre la situación y excitación interna por la serie exitosa de ataques al poderoso enemigo. Pero de repente Chester vio algo que lo horrorizó. La bestia empezó a recuperarse ante sus ojos, rompiendo todas sus expectativas y cálculos. La criatura regeneraba las heridas
con increíble velocidad, y Chester observaba cómo los daños desaparecían, causándole ansiedad y sensación de peligro. Cayó en estupor sin saber qué hacer después. El corazón latía fuertemente, y la mente intentaba rápidamente idear una estrategia contra la inesperada habilidad del monstruo. La criatura rugió, sin perder la furia y fuerza anteriores, demostrando que el combate aún no había terminado, y estaba lista para continuar atacando sin piedad. El chico decidió hacer una maniobra de retirada, abriendo el menú del sistema y rebuscando en él para encontrar una manera de restaurar fuerzas y superar a la bestia con ventaja táctica. Los ojos escarlata del monstruo arden con furia, colmillos afilados brillan en mueca mortal, presagiando la muerte de Chester. Mientras el chico corre, abre la ventana del sistema y mira la tienda. Una gota de sudor corre por el rostro, y la mirada oculta una tormenta de emociones antes de la batalla decisiva. Después de un segundo en las manos de Chester, aparece un libro antiguo que brilla con fuego mágico a su lado. El emblema en la cubierta esconde un hechizo peligroso olvidado. La mirada penetrante de los ojos marrones irradia fría determinación y disposición a enfrentar al enemigo cara a cara nuevamente. La figura de Chester en capa negra se congeló en postura de combate. El viento infla la tela, creando un halo de poder, mientras se prepara para asestar el único golpe. La enorme pata con garras de la bestia se cierne sobre él. Un segundo antes del choque donde el poder del titán se enfrenta con la audacia y valentía del joven guerrero. Chester levanta una lanza brillante tejida de pura luz. Está lleno de determinación, y el arma mágica brilla con resplandor vivo y cegador. Su rostro está iluminado por chispas. Ira y concentración se mezclaron en sus ojos cuando la llama de un fuego invisible se refleja en su mirada determinada. Un destello cegador de explosión envolvió la cabeza del monstruo. Salpicaduras de fuego se dispersan en todas direcciones, marcando el triunfo de Chester y la luz sobre la oscuridad. En los labios de Chester juega una sonrisa atrevida a pesar del cansancio. Mira directamente adelante, confiado en la victoria y listo para nuevas pruebas. De la viscosa oscuridad nuevamente sale la bestia. Su pelaje negro es como un abismo, y los ojos arden con sed de sangre, presagiando la pronta muerte de Chester. El monstruo muestra los dientes exponiendo dientes afilados como dagas, y el horror primordial llena el aire alrededor de Chester. La mirada de Chester está llena de determinación y sangre fría. Ve solo el objetivo. Sus ojos reflejan un espíritu que no conoce el miedo ni las dudas. Un trazo brillante corta el aire apuntando directamente a la cabeza del monstruo. El tiempo se congeló por un instante. La diminuta figura de Chester se congeló ante la pata del titán. Un hilo de fuego une sus destinos, y la escala de la amenaza solo fortalece su determinación de mantenerse firme. La silueta negra de la bestia contra el fondo de chispas apagadas se veía siniestra. Parece que su cabeza está perforada completamente. La sonrisa del vencedor ilumina el rostro de Chester, mostrando que pasó por el infierno y nuevamente sintió el sabor de la victoria. Miraba fijamente, los ojos llenos de tensión, el rostro revelaba toda su seriedad. El enorme cuerpo del monstruo casi derrotado y destrozado. Chester está parado ante él, consciente del precio del combate. El maná de Chester casi se agotó, pero se puso como meta: aguantar hasta que se acumule nuevamente, preparándose para la ronda final. El chico corrió del monstruo unos minutos, y durante este tiempo su maná casi se restauró completamente, preparándolo para el siguiente ataque. En la oscuridad se elevaba una figura masiva, tensa y amenazante, como si la misma noche se comprimiera alrededor de ella, presagiando el golpe y el peligro inevitable. Su mano colgaba en el aire, los dedos temblaban atrapando chispas de luz,
y en este gesto se leía cansancio, dolor y obstinado rechazo a rendirse. La enorme bestia se cernía desde arriba, y la pequeña figura abajo parecía frágil, pero entre ellos se sentía una muda y aguda confrontación. Chester estaba parado preparándose para asestar el golpe. Su mirada concentrada, cuerpo tenso, cada músculo listo para el ataque relámpago al monstruo. Saltó hacia arriba con la lanza de luz, elevándose sobre la tierra, listo para desatar toda la fuerza mágica acumulada directamente sobre la cabeza del enemigo. El arma brillaba tan intensamente que casi cegaba a Chester. La energía de la lanza de luz pulsaba, amenazando con romper cualquier defensa del monstruo. El monstruo intentó defenderse con la pata, pero la reacción de Chester fue demasiado rápida, y la bestia no logró cubrirse del veloz golpe. El chico certeramente golpeó el hocico del monstruo, perforando armadura y carne, y la lanza de luz dejaba tras de sí un rastro brillante de energía destructiva. Aterrizando, Chester por un momento evaluó la situación, estudiando las posiciones del monstruo y planeando el siguiente golpe relámpago sin la más mínima pausa. Chester atacó con un rayo la pata del monstruo, buscando asestar un golpe preciso y doloroso para privarlo de fuerza y control. La bestia gritó de dolor, se retorcía e intentaba mantener control sobre la situación, pero la velocidad y determinación de Chester no le daban oportunidad. El chico nuevamente saltó ganando altura para acercarse a la cabeza del monstruo y preparar el golpe decisivo con su lanza de luz. Encontrándose en la espalda del monstruo, Chester instantáneamente saltó nuevamente, elevándose hacia la cabeza, listo para asestar el golpe decisivo con su lanza de luz. Sacó la lanza de luz, concentrando toda la energía, y se preparó para perforar la cabeza del monstruo para terminar el enfrentamiento de una vez por todas. El arma perforó la cabeza del monstruo completamente. La energía de la lanza de luz desgarraba carne y huesos, demostrando el poder y maestría de Chester. Los fotones de luz del golpe se cristalizaron en pequeños fragmentos brillando en el aire, enfatizando la fuerza destructiva del arma mágica de Chester. Chester intensificó la presión clavando la lanza más profundo en la cabeza del monstruo, usando al máximo la energía mágica acumulada y la fuerza de sus manos. La cabeza fue completamente derrotada, la última que quedaba, y el monstruo cesó el movimiento, dejando tras de sí silencio y páramo muerto. Pero de repente sobre Chester se eleva una pata. El monstruo todavía está vivo, y el instante de amenaza lo hace reaccionar instantáneamente al peligro. El chico puso el escudo adelante cubriéndose de la pata que volaba, pero no soltó de las manos la lanza de luz, listo para la siguiente maniobra y ataque. Dos cabezas negras del monstruo con colmillos de sable se congelaron en rugido furioso. La sangre corría por los hocicos, y un ojo ardía con fuego siniestro de ira. La enorme sombra del monstruo se cernía sobre Chester. La pequeña figura en capa parecía indefensa, pero en las manos del héroe brillaba la luz y la determinación. La mirada de Chester llena de concentración y ansiedad oculta. Seguía cada movimiento del enemigo, entendiendo que cualquier error sería fatal. Los dedos de Chester apretaban firmemente el asta de la lanza brillante. Chispas doradas de energía bailaban alrededor del puño, presagiando un golpe pronto y demoledor. Los ojos de Chester se entrecerraron por la furia. El mundo alrededor se llenó de líneas de velocidad. El miedo desapareció, dejando solo cálculo frío y voluntad inquebrantable de victoria. La espada de fuego corta la noche dejando un rastro brillante. La luz arrancaba de la penumbra los contornos de Chester, yendo a su último ataque al monstruo. El pequeño héroe se eleva sobre la pata del monstruo con garras afiladas.
La lanza brillante corta la carne, convirtiendo el combate en una danza épica con la muerte. Después de un momento, Chester está parado a lo lejos. La batalla terminó y el silencio sirve como monumento a este enfrentamiento. Mirando en el menú del sistema, Chester vio una notificación sobre una recompensa rara por la victoria sobre la pantera de 3 cabezas, un monstruo con nombre. Chester se sorprendió de que esta criatura incluso tuviera nombre. No esperaba que tal bestia fuera un monstruo nombrado, como un desafío especial. Notó otro título, Destructor de primer nivel, raro, que complementaba sus logros en combate y estatus de héroe. Recibir 2 títulos raros fue agradable, pero Chester pensó si valieron todos estos esfuerzos y el riesgo que tomó en el combate. De repente, cerca del cuerpo del monstruo, notó un extraño brillo azul que apenas parpadeaba en la tierra fría, atrayendo la atención del chico. La luz provenía de un libro que cayó de la pantera. Chester se inclinó y cuidadosamente lo recogió, sintiendo la energía mágica que emanaba. Examinando el libro, vio que daba una habilidad pasiva. No moriría mientras no le cortaran la cabeza completamente. Chester entendió que ahora tenía disponible la regeneración, y con la protección correcta de la cabeza, se volvería casi invulnerable para los enemigos. La cosa resultó ser súper rara, y Chester inmediatamente decidió quedársela. Tal ejemplar era único, y le tocó solo a él. En el menú del sistema, el chico eligió la opción de estudiar el libro. Su mano inmediatamente brilló con luz azul, penetrando en cada célula. La herida obtenida en el combate empezó a sanar por sí misma. Chester ni siquiera antes la había notado, pero ahora su rastro lentamente desaparecía. La habilidad agotaba la resistencia, pero a Chester le sobraba de sobra, por lo que podía usar la magia y protección sin riesgo especial. Satisfecho, se dirigió a la salida, sosteniendo el libro en las manos y la bolsa con piedras, sintiendo que completó la misión con máximo éxito y provecho. Paralelamente, se desarrollaba otra historia. Un grupo de personas con equipo corría por la mazmorra, inquietos y tensos, listos para cualquier amenaza. De repente uno de ellos gritó que descubrió jugadores, haciendo que los demás se congelaran y observaran atentamente lo que sucedía en los corredores oscuros. Los jugadores ocupados en sus asuntos se voltearon hacia el grupo, evaluando la situación y preparándose para una posible confrontación o ataque repentino. El grupo se paró ante ellos, y los jugadores se congelaron en espera, estudiando a los oponentes para entender sus intenciones y decidir cómo actuar después. Una chica del grupo se presentó como Silvia, líder del equipo de asesinos de la Asociación de Jugadores, e informó sobre 2 muertos, pidiendo abandonar este lugar. Una de las chicas jugadoras preguntó si realmente era verdad, intentando asegurarse de la seriedad de las palabras de Silvia y las intenciones del equipo de asesinos. Silvia claramente dio a entender que no bromeaba, y confirmó. La información era correcta. 2 jugadores murieron, y este lugar era peligroso para los que quedaban. Los jugadores abandonaron el territorio sin preguntas innecesarias, y el equipo de Silvia procedió a estudiar el terreno y analizar la situación que quedó después del combate. El chico de cabello blanco que corrió primero puso la mano en la tierra y dijo que descubrió más jugadores escondiéndose más profundo en la mazmorra. Silvia preguntó cuántos había allí, pero el chico callaba, evaluando la situación e intentando entender el número exacto de sobrevivientes. Luego, con voz baja, informó que allí había solo un sobreviviente, y el rostro de la chica se torció de horror al comprender la escala de la amenaza. Este sobreviviente era Chester. En capa negra su perfil se destacaba bruscamente contra el fondo de las rocas, y en los ojos se leía una silenciosa y extraña determinación.
Un poderoso impulso hacia adelante. Las botas con inserciones metálicas apenas tocaban el piso. El movimiento transmitía velocidad frenética y peligrosa cercanía del combate. La mirada de Chester se volvió pesada y fría. El rostro se congeló como una máscara. Escuchó algo. Se volteó bruscamente por un susurro detrás de sí. El cabello despeinado, los ojos brillaron con desconfianza. Alguien en la sombra de la mazmorra claramente lo vigilaba. Ante él surgió un escuadrón de héroes con armaduras brillantes. El líder de cabello claro miraba con arrogancia, confiado en su derecho de impartir justicia aquí. El equipo detuvo la carrera a 1 metro de él. La tensión en el aire se sentía aguda como una espada, presagiando como le parecía un pronto enfrentamiento. Silvia preguntó si todo estaba bien con el chico, verificando su estado. Chester dijo que sí, se sentía excelente, respondiendo tranquilamente, ocultando el cansancio y las batallas recientes en los ojos. La líder preguntó si no había visto aquí un gran monstruo, intentando entender la escala de la amenaza y evaluar el peligro. El chico no quería delatarse y preguntó, como si no supiera nada, ¿qué tan grande era este monstruo en realidad? Ella respondió que el monstruo era del tamaño de un edificio de varios pisos, lo que causó un ligero shock interno en Chester. Él le señaló hacia adentro de la cueva y dijo que iría allí, sin revelar que él mismo ya sabía todo sobre la bestia. Ella le agradeció y se dirigieron al lugar indicado, confiados en que actuaban según el plan. Chester tranquilamente siguió hacia la salida sin prisa, ocultando sus pensamientos y sin atraer la atención del equipo. Llegando al lugar, el equipo descubrió un portal, lo que pareció extraño. Posiblemente el monstruo regresó de vuelta. Silvia le dijo al equipo que necesitaban informar a los superiores e inspeccionar el terreno, mientras ella iría tras ese jugador, diciendo que era peligroso dejarlo solo. Otros miembros del equipo la miraban con sorpresa, pensando por qué el chico desconocido le preocupaba tanto, pero aceptaron esperar aquí. Silvia va examinando atentamente la mazmorra, esperando encontrar rastros de Chester que pudo haber dejado tras de sí para entender a dónde se dirigió. Llegando al final, se detiene cerca del portal de salida, entendiendo que Chester ya se fue, y evalúa silenciosamente la situación, dándose cuenta de que lo perdió de vista. La líder está un poco indecisa, pensando para sí misma que quizás lamenta dejarlo solo y siente remordimientos de conciencia. El sudor aparece en su rostro cuando espera que con Chester todo esté bien y haya salido a salvo de la peligrosa mazmorra. Chester en casa mira su mano y reflexiona que la habilidad funciona excelente, incluso mejor de lo que esperaba, asombrándose de la efectividad de sus fuerzas. Cansado se desploma en el sofá para dormir, pues todo el día estuvo agotado por combates y tensión, y el cuerpo requiere largo descanso. De repente Chester escucha que alguien entra, se tensa y se alerta, evaluando los sonidos, intentando entender quién o qué se acerca. Se escucha la voz de la madre. Le avisó a su hijo que está en casa y se sorprende ligeramente de su tan temprano regreso. Mamá entra a la habitación y pregunta con ansiedad qué tiene el chico en el rostro, notando cambios después de los últimos eventos agotadores. Chester entiende que gastó muchos points, años de vida, el rostro envejeció, pero calma a su madre, achacando todo al cansancio. Chester intentó amenizar la situación, preguntando si había algo de comer en casa, y la madre pensativa lo seguía con la mirada. Luego exhaló en voz baja, y una lágrima rodó por su mejilla, reflexionando en qué se ocupaba que se perdió el almuerzo. Exhalando, la madre se dirigió a la cocina, prometiendo preparar rápido algo para su hijo, tratando de ocultar la ansiedad. Chester se sentía mal, dándose cuenta de que se gastaron demasiados points y esto podría reflejarse en la salud.
Se concentró tanto en el estado que no notó cómo la madre habló por teléfono. Llamaba a su hermana. De repente el corazón de Chester se detuvo. ¿Para qué llamaba a su hermana del trabajo cuando él estaba en casa y aparentemente a salvo? No escuchó la voz de la hermana directamente, pero la madre confirmó que hablaba precisamente con ella y que Chester realmente estaba en casa. El chico se preocupó aún más, intentando entender por qué la hermana se interesaba en su ubicación y estado. La madre colgó y se acercó al hijo, informando que la hermana dijo sobre noticias. En una mazmorra murieron muchos jugadores. Hizo una corta pausa y luego le explicó a Chester que ahora entiende por qué hoy regresó tan temprano a casa. Chester calmó a la madre diciendo que no sabía de estos eventos. Significa que todo sucedió cuando él ya no estaba allí. La madre no le creyó al hijo, se sentó cerca y dijo que arriesga en vano por la familia, enfatizando el peligro de su trabajo. El chico explicó que le gusta este trabajo, inspira y trae ganancias, lo que hace que el riesgo sea justificado a sus ojos. Mientras tanto, en la mazmorra del lobo de pelo rojo, se reunió una comisión, cerrándola temporalmente para jugadores hasta la investigación. En la pared estaba Killian, especialista en rastrear monstruos. Por las huellas se veía que la pantera de 3 cabezas entró a la dimensión, pero desapareció sin rastro. Sylvia estaba cerca y le preguntó a Killian, ya que no hay rastros de salida, ¿puede el monstruo todavía esconderse entre ellos en la profundidad de la cueva? Killian notó que eso era posible, pero para una conclusión precisa, necesitaba ir más profundo para entender dónde estaba el monstruo. La chica dijo que iría con él, decidiendo acompañar al especialista y juntos examinar la cueva para no perderse nada importante. Caminaban por un largo corredor de la cueva, examinando atentamente cada rincón y paredes, intentando encontrar al menos el más mínimo rastro del monstruo o energía. De repente Killian le agradeció por el acompañamiento, notando que era confiable y estaba lista para actuar decisivamente, incluso en situaciones peligrosas. La líder solo rechazó el elogio, explicando que ese era su trabajo y estaba obligada a ayudar sin esperar agradecimiento especial. Sintiendo algo, Killian se agachó y puso la mano en la tierra, escuchando la energía mágica que emanaba de las profundidades de la cueva. El hombre dijo que sentía una fuerte energía del monstruo, y por ella se podía determinar su ubicación aproximada. Killian se levantó y señaló la dirección hacia donde, según su evaluación, el monstruo pudo moverse después, mostrando el camino para la búsqueda posterior. Parándose un par de segundos, de repente se lanzó adelante sin decir palabra, y Sylvia instantáneamente corrió tras él, intentando entender las razones. Ella corría tras el especialista sin entender qué sucedió, concentrándose en cada uno de sus movimientos y dirección a donde corría. Killian notó que sentía restos de magia de un jugador muy fuerte, por los cuales se veía que resistió largo tiempo al monstruo. Sylvia escuchaba atentamente sus explicaciones, recordando a Chester y evaluando la fuerza del jugador que pudo ofrecer tal furiosa resistencia. Corrieron hasta la enorme huella de la pata del monstruo y se detuvieron, impactados por los tamaños y fuerza de la criatura que dejó esta marca en la tierra. El especialista dijo que en este lugar el monstruo perdió mucha sangre, probablemente recibiendo una herida seria de las acciones de ese jugador fuerte.